Vamos a abrir la palabra del Señor en Malaquías. Vamos a buscar el capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Vamos a leer el verso o los versos 2 y 3. Malaquías 1, versos 2 y 3. Le doy lectura, escuchen. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Inclinamos nuestra cabeza. No hay otro Dios como tú, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dios mío, vamos a escuchar tu palabra. Quita, Señor, en este momento todo lo que distraiga nuestra mente y háblanos. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Realiza tu obra, Señor, en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predestinación o la elección siempre es en algunas mentes o para algunas personas motivo de discusión. No cabe esta doctrina en muchas mentes, no cabe. Sin embargo, es un hecho que está en la palabra del Señor, la elección o la predestinación. Y tenemos lo suficiente. Dios nos ha dicho lo suficiente en su palabra. Si necesitáramos más, habría puesto más, pero lo que nos ha dado es suficiente para entender la predestinación o la elección. Y muchos les decía, no pueden acomodar sus mentes con estas doctrinas y quieren suavizar estas verdades de Dios y dicen, es que ahí cuando dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, pues aborreció no significa precisamente que lo aborreció, dicen. Está mal traducido y quiere decir más como que amó menos, ¿no? Tratando de suavizar el asunto, ¿no? También de repente dicen, no estaba hablando de Jacob como persona y de Esaú como individuos, sino que se refería a su descendencia. Eso es lo que pasaba. Se refería a la nación de Jacob y se refería a la nación de Esaú, ¿no? Y bueno, pues efectivamente sí se refería a las naciones. Pero ¿cuál es el asunto, ¿no?, que quieren demostrar con esto? Al final de cuentas, no porque haya amado a una nación y aborrecido a otra, no es más suave. Al final de cuentas se amó a uno y se aborreció a otro, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que sí hablaba de naciones, pero también de individuos, porque también dice su palabra, hemos leído, no habían nacido ni habían hecho bien y mal, y Dios ya había afirmado esto, ¿no? Y luego ya dice el nombre, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no? Que nos deja claro que se trataba también de naciones, pero también de individuos. El hecho es que Dios amó a Jacob y no a Esaú, que escogió a Jacob y no a Esaú. Esos son los hechos, esa es la realidad. Le decían a algunos sabios, me parece que ya di este ejemplo aquí. Decía un rey, a ver, ustedes sabios, díganme, ¿por qué tengo dos cubetas con la misma cantidad de agua, los dos pesan igual? Pero díganme por qué si introduzco un pez en una cubeta no cambia su peso, sigue siendo el mismo peso. Y todos los sabios empezaban a divagar en su mente y pues empezaban a responder muy elocuentemente, ¿por qué no cambiaba de peso cuando me introducían un pez en la cubeta? Hasta que uno se le ocurrió, ¿y de verdad pasa eso? La realidad es que sí cambiaba de peso. Así es, podemos argumentar, podemos hacer flexible la doctrina, pero el hecho es que Dios amó a Jacob y no a Esaú, que escogió a Jacob y no a Esaú. Hay que tener cuidado, hermanos, y no rebajar las verdades de Dios. No hay que rebajarlas, las grandes verdades de Dios no hay que rebajarlas a nuestro entendimiento, pobre o poco entendimiento. No tratemos de bajar las verdades de Dios a nuestro pobre entendimiento. Más bien nosotros vayamos, ¿no?,
vayamos creciendo para entender las verdades de Dios. Y el cristiano sincero va a reconocer la elección y la predestinación, sea de la denominación que sea, pero el cristiano sincero va a reconocer esta doctrina. En sus oraciones va a decir: gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque no fue por mí, porque si hubiera sido por mí, yo no estaría aquí. ¿Verdad que sí lo reconoce el cristiano sincero? Gracias, Señor, porque me escogiste, porque no soy mejor que mis hermanos carnales, que mis familiares. No soy mejor, pero me escogiste. ¿Verdad que lo dice en sus oraciones? Y reconoce esta doctrina. Lo reconoce. El cristiano sincero reconoce esto en oración. Hoy vamos a ver esta pregunta, hoy vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Pero vamos por partes. Son dos preguntas y requieren dos respuestas. Y aquí es donde nos equivocamos regularmente. Dos preguntas, dos respuestas. Y son dos preguntas y queremos dar una respuesta, y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Son dos respuestas, son diferentes respuestas. Y vamos a dividirlo. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Primero vamos a responder eso. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Dividimos la pregunta y entonces ya es fácil. Entonces ya no hay problema para responder, no hay dificultad para responder. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Por pura misericordia, por gracia, porque no había aún nacido, no había hecho bueno ni malo todavía. O sea, no fue por sus obras, no fue por sus acciones, pero Dios amó a Jacob. Y si nos fuéramos a las acciones de Jacob, si tratamos un poco de escarbar, de descubrir a cómo era Jacob, nos vamos a dar cuenta que el carácter de Jacob era para que Dios lo aborreciera, igual que a Esaú. Si nos acordamos, Jacob era un regateador por naturaleza. De esas personas que todo quieren para sí, todo para sí. Nada dan gratis. Todo ganancia, todo para mí, regateador. Hasta pareciera que fuera mexicano, ¿no? Así, lamentablemente nos caracteriza eso, ¿no? Y a donde quiera que vamos, queremos comprar. ¿Y cuánto lo menos? ¿No? ¿Cuánto lo menos? Alguna vez yo tuve algunos clientes, de repente van que son de otro país y vienen acá y vienen a vivir acá. Me acuerdo de uno que era de Estados Unidos, se casó con una mujer de Asia, no sé de qué parte, pero tenía los ojos rasgados. Fue a la guerra y se casó allá, quedó incapacitado de los pies. Bueno, y vino a comprar acá, me platicó todo eso el señor, ¿no? La cosa es que viene y me compra los muebles, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Y pues le digo, tanto. Pues lo que siempre esperamos, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? ¿No? Y el mueble que le gustó, me llevo ese. O sea, le hagan mi nota. No me dijo cuánto lo menos. Dije yo, qué bonito, ¿no? Que no te digan cuánto lo menos. Pero así es, ¿no? Y no estoy diciendo que todos sean así, los del extranjero, ¿no? Pero al mexicano sí caracteriza cuánto lo menos, ¿no? Pero hay unos que se pasan. Hay unos que no lo hacen así como cuánto lo menos, ¿no? Hay unos que son muy soberbios, que te ponen el precio y que te dicen cómo va a ser. Unos que a veces no quisiera uno atenderlos, ¿no? Porque te dice cuánto vale tu mueble, en mi caso, ¿no? Porque pues cada uno su negocio, ¿no? ¿Cuánto vale? Y a este precio me lo vas a dar. Hay unos que son así. Jacob era más o menos así, regateador. Así era él, tenía eso. Se recuesta en el campo, Jacob, se recuesta, pone unas piedras como su almohada y se duerme. Y tiene un sueño, ve la gloria de Dios, nos dice el pasaje en Génesis. Ve la gloria de Dios y Dios le dice, mira, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Yo voy a estar contigo. A donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Yo te voy a traer con bien, te voy a cuidar, te voy a prosperar y voy a estar siempre contigo. Se despierta Jacob. ¿Y qué creen que hace? Después se asustó porque vio la gloria de Dios, ¿no? Pero después dice, si yo me voy a tal lugar
y me bendices y me va bien y regreso a la casa de mi padre, entonces Jehová va a ser mi Dios. O sea, Jacob está viendo el pacto de Dios con Cristo, Dios en el cielo, y el único medio de llegar a Dios es a través de una escalera. Eso es lo que vio Jacob, que era Cristo mismo. Es el único medio para llegar al cielo, Cristo. Y ¿sabes qué? Yo voy a hacer ese pacto para salvar a mi pueblo en la tierra. Todas las responsabilidades las voy a tomar yo, Jesucristo. Todo lo que haya que hacer, yo lo voy a realizar en tu vida, Jacob. Y Jacob le condiciona. Sí vas a salvar al pueblo, no con estas palabras, ¿no? Pero a mí así me suena mientras lo leía, ¿no? Espérate que te diga que vas a ser mi Dios, ¿no? Si me bendices, si me traes con bien, sí, entonces vas a ser mi Dios. Regatea con él, ¿no? Y pone sus condiciones. Cristo asume toda la responsabilidad, pero él le pone sus condiciones. Y uno quisiera decir, pues, ¿cómo se le ocurre hacer esto a Jacob después de que ve la gloria de Dios? No entiendo lo que hizo Jacob, quisiera decir uno, pero lamentablemente, pues sí lo entendemos, ¿no? Nuestra falta de fe nos ha pasado en muchas ocasiones, o me ha pasado, a lo mejor a usted no, a mí sí. Y luego Jacob se junta con su suegro, y su suegro era igual, era otra persona igual. Uno era muy codicioso, otro era muy posesivo. Y pues resulta, ¿no?, en las tretas de Labán y de Jacob, todos los negocios que hacían entre ellos, ¿no? También vemos otro evento cuando lucha con el ángel. Pero tenemos esto en nuestra mente, ¿no? Que Jacob luchó con el ángel, con un varón. Pero si ponemos cuidado en la lectura, si tenemos cuidado en la lectura, vamos a ver que no Jacob luchó con este varón, sino que el varón luchó con Jacob. Qué diferente es eso, ¿no? El ángel lucha con Jacob. Eso cambia todas las cosas. Nos dice la lectura que el varón luchaba con Jacob y Jacob no cedía. Era muy fuerte, tenía mucha autoconfianza, autosuficiencia, se creía suficiente. El varón luchaba con él para mostrarle su debilidad, que era insuficiente él, que era insuficiente Jacob. Pero él se resistía y dice, hasta que el ángel descoyuntó su muslo. Entonces ya Jacob comprendió su insuficiencia ante Dios. Y fue entonces cuando ya viene la frase célebre, ¿no? No te dejaré si no me bendices. Pero hasta que Jacob sintió su insuficiencia, pero antes se sentía suficiente. La promesa de el mayor servirá al menor. Dudaba, ¿no? Dudaba en todo momento. El mayor servirá al menor. No era algo que creyera Jacob al instante, ¿no? Y podemos verlo en el encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Se iban a encontrar, pero se acuerdan que pues le había robado la primogenitura. Tenía miedo de encontrarse con Esaú. Era muy regateador, era cobarde. Y manda, antes de encontrarse con Esaú, manda a sus mujeres por delante Jacob. Regateador y cobarde. Y cuando culpamos a Jacob, cuando estamos diciendo estas cosas de Jacob, nos las estamos diciendo a nosotros mismos. A nosotros mismos, porque así somos. Cuando vemos a Jacob ya viejo y se entristece, se angustia por lo que le pasa, ya no está José conmigo, Simeón se lo han llevado y ahora se quieren llevar también a Benjamín. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí nos vemos en esa afirmación de Jacob. Cuando nos sucede algo, no confiamos en Dios tampoco. El mayor servirá al menor. Esa era la promesa, pero somos igual. Y concluimos que la única razón por que Dios amó a Jacob, por pura gracia, por pura misericordia, porque Dios del que quiere tiene misericordia, de quien quiere tiene misericordia. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Por pura misericordia. Y cualquiera que tenga esperanzas de salvación, de los que estamos aquí presentes, cualquiera que tenga esperanza de salvación, únicamente va a ser por gracia soberana.
no por otra cosa. No hay alguna razón en Javier, no hay algo como para que Dios le dé la salvación, no hay. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Por pura gracia, esa es la respuesta, por pura gracia. Veamos la otra pregunta. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Son dos preguntas, dos diferentes respuestas, no es la misma respuesta. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? La respuesta concreta es porque se lo merecía, porque es lo que se merecía. Su condenación, la condenación de Esaú, es atribuible a él mismo. El mismo Esaú se le atribuye su condenación. Dios no tuvo nada que ver en su condenación, solamente como juez, como el que juzga. Pero él mismo, Esaú mismo, atrajo su condenación sobre su cabeza, él mismo. La justicia condena al hombre, la gracia inmerecida lo salva. Esaú perdió su primogenitura y no puede culpar a Dios. No culpes a Dios, Esaú. Tú mismo vendiste tu primogenitura. Tú mismo hiciste el negocio. Tú mismo hiciste el trueque. ¿Ejerció Dios influencia en Esaú? No, porque Dios no es el autor del pecado. Él mismo se condenó. Y cualquiera, hermanos, cualquiera que pierde el cielo es porque él mismo no quiere venir. Cualquiera que pierde la vida eterna es porque no quiere venir para que tengan vida. Dice su palabra. Tú mismo sabes que es más placentero otro lugar que estar aquí. Tú mismo sabes que la diversión es mejor que estar en este lugar, que prefieres divertirte, que prefieres salir, vacacionar y no estar en la casa de Dios. Tú mismo sabes que así es. Aquel que no quiere venir a Dios se acopla mejor. Es mejor para ti estar en otros lugares que guardar este día. Tú mismo lo sabes, que nadie te dice o te obliga a estar allá, sino que tú mismo decides y dices, yo prefiero estar acá, es más provechoso estar acá en la diversión, estar acá paseando, que estar en este lugar. Tú mismo sabes que tú lo decides y que a ti te gusta así. No culpes a Dios. Nadie es salvo por su propio libre albedrío. Pero toda persona es condenada por su propio libre albedrío. Lo voy a repetir. Nadie es salvo por su propio libre albedrío, pero toda persona es condenada por su propio libre albedrío. Tú mismo sabes que es así cuando no quieres venir a Dios. Tú mismo sabes que estás en este lugar y cuando sales, tú mismo callas tu conciencia. Cuando cometes pecado, tú mismo eres el que está ocultando ahí. Y sí me remuerde la conciencia, pero no quiero escuchar esa voz y voy a irme tras los placeres para no seguir escuchando esa voz, con los excesos para no seguir escuchando esa voz. Tú mismo sabes que no quieres creer en Cristo y se predica el cielo solamente, y digo solamente por la sencillez, no por la obra, que es una obra grande. Pero se predica el cielo, ven a Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven contrito y humillado, se predica el cielo así, se te amenaza con el infierno, con los tormentos del infierno, pero tú sabes que eres tú mismo quien no quiere venir. Tu condenación es tu propia elección, es tu propia elección. Cuán cuidadoso es la palabra del Señor en esta verdad. La palabra del Señor nos dice esto. Escuchen, lo leímos en la lectura bíblica, ya nada más les voy a repetir. Esta parte dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano. Él, Dios, prepara los vasos de misericordia, pero los vasos de ira están preparados. Pero cuánta exactitud. No dice que Él los preparó. ¿Nos damos cuenta? Sino que nosotros mismos, los vasos de ira están preparados para destrucción, los vasos de misericordia Él preparó de antemano. En otras palabras, en la salvación toda la gloria es para Dios. En la salvación toda la gloria es para Dios. Y en la condenación del hombre, toda la culpa es del hombre, del ser humano. Así. Y vemos otro pasaje también que nos dice, muy conocido, ¿no? En Mateo, en la parte final, Mateo 25, dice, cuando el Señor pone a su derecha a unos y a su izquierda a otros, dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, benditos de mi Padre, Él, heredad del reino. Y después dice a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, pero no dice de mi Padre. Malditos de mi Padre, no dice. Él prepara los vasos de misericordia, pero los vasos de ira, sobre nuestra cabeza está la culpa, ¿no? Y qué precisión, porque dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera eran preparados para estos que estaban perdidos, sino dice, preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué precisión! Es el Señor. En la salvación toda la gloria es para Dios, y en la condenación toda la culpa es del hombre. En la salvación Él nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Y podemos contestar, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Porque se lo merece, porque es lo que merecía sus acciones. Y así podemos contestar las dos preguntas. Y leemos este pasaje y nos sorprende. Y yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob por pura gracia. El hombre se salva por gracia, y si los hombres perecen, perecen justamente por su propia culpa. En conclusión, ¿hasta cuándo seremos soberbios? ¿Hasta cuándo seguiremos en nuestro pecado? ¿Hasta cuándo va a seguir deleitándonos el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a creernos suficientes? ¿Hasta cuándo seguiremos necios? Y si Dios tiene misericordia de nosotros, si Dios tiene misericordia de nosotros, va a descoyuntar nuestro muslo, va a hacer vernos nuestra debilidad, lo que hemos tenido por fuerza, va a quitar nuestra fuerza para que estemos humillados y reconozcamos nuestra impotencia. Y eso, déjenme decirles, si a alguno de nosotros nos pasa, a alguien que no ha venido a Dios, a los pies de Dios, y si a alguno de nosotros que no quiere venir a los pies de Dios, Dios le quita algo, le quita lo que es más su fuerza, lo que es más su orgullo, aún eso va a ser misericordia de Dios, para que veamos nuestra debilidad y vengamos a Él. Aún eso sería misericordia, porque si no nos dejaría continuar en nuestros delitos, en nuestros pecados, hasta condenarnos nosotros mismos. Si no queremos venir a Él, es por nuestro propio deseo de seguir pecando. Póngase de pie, vamos a buscar el himno 531. Himno 531. Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Cantemos este himno. Fuente de la vida eterna. Toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable
los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiera rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser.